expedientes. ¿Estás practicando en un despacho? No, aquí en Ciudad Judicial. En Ciudad Judicial. Familiar, sí. Muy bien. ¿Con quién? Aquí con la juez Leonor. ¿Quién? Con la juez Leonor. Ah, Leono. Ah, Leonor, sí, 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 muy bien. Buena amiga. ¿Con qué secretario? Con la licenciada Angélica. Ángel, no, esa sí no la ubico. No la Angélica. ubico. Pero bueno. Muy bien. Entonces ahí vamos. Si le veo la cara, a lo mejor la conozco, nomás la Dice veo. que Pero se esconde. no, que ya. No, y con máscara, ¿cómo quiere usted que yo la conozca? Este, Muy cubrebocas. bien, saludos. Exacto. Ya. Ahí está. Oh, sí. Hola, buenos días. Ahora sí, ahora sí. Que Ahora de sí buen que día. ahí le acabo Póngala a de... trabajar mucho ahí. No, poquito nada más, para que ponga No, atención no, en sus no. clases. Que sienta el rigor de lo que es la tarea judicial. Hombre, claro. Ahí se le encargo a mi niño. Gusto, buen día. Buen día, gracias. Muy bien. Entonces, ya estamos listos. Ya estamos 24, son poquitos, bueno. No se van juntando ya, son 5 minutos. Como tantos, comenzamos con los que estén. No importa cómo vayamos. Ya entonces estamos viendo algunos comentarios sobre lo que es precisamente, estamos revisando lo que es la Constitución, los derechos que van realizándose dentro de ella, para que nosotros podamos entender por qué tenemos que aplicar controles de constitucionalidad. Bueno, pues ya vimos que el control de la constitucionalidad tiene la función de controlar los actos de las autoridades, principalmente de autoridades, porque recordemos que nosotros como gobernados no podemos modificar la ley, que desde el momento en que yo concurro a un tribunal, tengo que fundarme en la ley, pero mi derecho solamente es de petición y tengo que ajustarlo a términos del artículo 8º constitucional. La autoridad es la que está obligada a darme respuesta a mi petición siempre y cuando yo la realice por escrito y con respeto. Y entonces yo no puedo alterar el contenido normativo porque no es mi facultad, pero sí puede ser una facultad malamente aplicada por parte de la autoridad. Y entonces, si la autoridad realiza actos que no debe de realizar, pues entonces lo que yo me encuentro es que debo de encontrar un mecanismo para que pueda defender mis intereses o los intereses de mi cliente de un acto arbitrario o irregular. Pero entonces también vi que cuando analicé la Constitución, me di cuenta que hay dos tipos diferentes de garantías. Las garantías que defienden los derechos de las personas y las garantías que defienden las funciones de las instituciones. Por eso me di cuenta que cuando hablo de controles constitucionales, existen mecanismos para garantizar que a mi gobernado no se me apliquen leyes inconstitucionales, pero que también en mis procedimientos se observe la legalidad. Ya sé que la legalidad la voy a lograr cuando yo
obligue a la autoridad que observe todos los procedimientos. Y entonces recuérdense que leímos el artículo 14 y 16 constitucional. Y entonces, a ver, Ciro, ¿cuáles son los 5 elementos que dijimos para que un acto sea legal? Debe ser por escrito. Debe ser por escrito. Debe de llevar una autoridad competente. ¿Provenir de quién? Una autoridad competente. Debe de ser por escrito, provenir de autoridad competente. Debe estar fundado por una... Estar fundado. Estar motivado. Y debe de cumplir las formalidades del proceso. Las formalidades esenciales del procedimiento. Con esos 5 rubros, yo le doy legalidad a los actos. Y si dentro de un procedimiento yo violé cualquiera de esas formalidades esenciales del procedimiento, ya sé que con la ley de amparo, en los artículos 701, 702 y 703, yo puedo obligar a la autoridad para que se dicte a mi favor una sentencia para efectos que le obligue a la reposición del procedimiento. Bueno, lo hablo en general, pero si ustedes ven, estos artículos que hemos mencionado se refieren a materia común, se refieren a materia penal del sistema mixto y se refieren al sistema acusatorio adversarial. De todos modos, ya recordemos que el proceso no distingue mucho en esto, sino que dice básicamente las formalidades del procedimiento deben de ser estas. Y ahí está, ¿ok? Muy bien. Pero el problema es que yo no me duelo de la legalidad. Yo digo que la legalidad estuvo adecuada. Se respetaron todos los procedimientos, viene de autoridad, vino por escrito, autoridad competente, se fundó, se motivó y cumplió las formalidades del procedimiento. Pero, oye, hay una cosa. Es inconstitucional la ley que tú estás aplicando. Y entonces, ¿ha habido leyes que han sido declaradas inconstitucionales? Por supuesto. Y entonces, cuando yo veo que sí hay leyes que han sido declaradas inconstitucionales, yo entiendo entonces que no porque estén en la ley, esos contenidos legales que están ahí son constitucionales. Tienen la presunción de ser constitucionales. Pero el que tengan la presunción de ser constitucionales no me garantiza que efectivamente sean constitucionales. Ahorita está en discusión un fuerte problema que necesariamente se va a ir a un problema de revisión de constitucionalidad. Ya se aprobó una reforma para el sistema eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad, la mayoría aplastante de un partido político contra la totalidad de los diputados de oposición. La aplanadora dijo, punch, va. Y están objetados todos los artículos de toda la ley. Y entonces seguramente va a ir al Senado y en el Senado también tienen mayoría. ¡Pum! ¡Plas! Y después va a ir a los estados. Y cuando llegue a los estados, los congresos, aquel que quiera rebelarse le van a decir, acuérdate que te voy a quitar dinero, mano. Y ¡zas! Se aprobó. Y entonces la rigidez que estábamos hablando de la Constitución como un medio que garantice que el respeto a la no reforma de la Constitución para que no se metan conceptos que resulten ser inconstitucionales, y entonces nos encontramos que no son tales esos controles tan eficientes. Y entonces, ya dijimos, tarde o temprano tendremos que buscar un mecanismo que sí garantice.
Y entonces quiere decir que se van a ir a la controversia, controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad en este caso. Estamos hablando de la reforma que se está discutiendo ahorita en el Congreso, que ya se aprobó y que se manda al Senado. ¿Qué va a ser, controversia o acción de inconstitucionalidad? A ver, díganme. ¿Qué va a ser? ¿Controversia o acción de inconstitucionalidad? ¿Perdón? Controversia constitucionalista. No. Acuérdense, la controversia constitucional se refiere Sí, no, a inconstitucionalidad. actos. ¿Y qué es una reforma? ¿Es un acto o es una legislación? Es una legislación. Entonces, si es una legislación, el recurso que es procedente se llama, ¿cómo? De inconstitucionalidad. Se llama acción de inconstitucionalidad. A ver si no le vuelven a hacer, porque acuérdense que apenas esta semana también el auditor del Congreso dijo que el actual gobierno tenía no sé cuántos millones de faltantes. Y en la mañanera le dijo al presidente, son datos falsos. ¿Y qué creen? En la tarde dijo aquel, no, es que me equivoqué, hice malas cuentas. Ese es el poder, señores. Ese es el poder y ustedes lo pueden estar observando. Ya van a ser abogados dentro de poquito. Y entonces se dan cuenta lo que es el poder público. Y ya nos dimos cuenta que sí, los controles de constitucionalidad, pues ahí están, aunque le faltan un poquito. Tenemos la escalera grande, pero nos falta la escalera chiquita para que puedan ser eficientes los controles de constitucionalidad. ¿Ok? Pero sin embargo, nosotros tenemos que manejarlos. Porque con todas y sus deficiencias ahí están. Y algún día un abogado las va a llevar y algún jurisdiciente valiente va a decir, tiene razón, abogado. Oye, pero si la declaras te van a correr, aunque. Pero ahí va. Y entonces las cosas van a empezar a cambiar. Cuando las personas no se dobleguen ante la autoridad de una manera irracional. Pero bueno, eso nosotros primero nos los tenemos que aprender. Y entonces ya vimos que hay muchos controles. Ya vimos que en el artículo primero vamos a encontrar todo lo que se refiere a derechos humanos. Pero ¿cómo lo aplico? Pues ahí mismo en el artículo primero, aplicando la interpretación conforme, aplicando la interpretación por ponderación, aplicando el principio de convencionalidad, aplicando el control difuso de la constitucionalidad, aplicando la no afectación por, ¿cómo se llama? Problemas de discriminación. ¿Ok? Y entonces ya me di cuenta que el artículo primero tiene un montón de recursos con los que yo puedo argumentar. Básicamente me va a servir para argumentar, porque ya me di cuenta que el control difuso de la constitucionalidad no va a tener como resultado una declaratoria general de inconstitucionalidad. Solamente va a permitirle al juzgador discernir, conforme al principio de pro persona, qué legislación le beneficia más, la nacional o la que se encuentra en un tratado internacional. Y entonces va a aplicar a su favor alguna de ellas. ¿Ok? Y entonces estamos aquí viendo cómo es que el artículo primero, a pesar de la buena intención, no tiene el alcance que tiene en el sistema norteamericano de donde es originario. Porque precisamente recordemos que el control difuso tiene su origen en
un conflicto de carácter jurídico. El conflicto Marbury versus Madison. En ese conflicto, en el año de 1808, resulta que un grupo de vecinos se agarran a balazos porque estaban peleando, pues, terreno que estaba en discusión. Y entonces el juez había amparado algunas, bueno, no se llama ya amparo, pero le voy a llamar aquí, amparado a algunas de estas personas para que no fueran a la cárcel. Y entonces una de las partes reclama que el juez está realizando un acto incompetente e inconstitucional y se funda en que ese juez no se le había confirmado la función de juez y por lo tanto sus actos no deberían de ser válidos. Y entonces llega el proceso hasta la Suprema Corte. Curiosamente, quien le había dado el nombramiento de juez era el mismo que ahora era presidente de la Corte. Y entonces, cuando llega este asunto, el juez que reclamaba que le otorgaran la certificación del nombramiento que le habían otorgado, porque el nombramiento se lo habían dado el último día de gobierno del presidente demócrata, y el que habían entrado era de un presidente republicano en los Estados Unidos. Y entonces una de las primeras medidas que hizo el presidente es no los ratifiquen, no les den la certificación. Y entonces dijo el juez, no, tienes que darme la certificación, porque ya me dieron el nombramiento, es más, ya estoy funcionando como juez. Por lo tanto, tienen que darme el nombramiento. Y entonces se pronuncia en una similitud de que en nuestro país se llama juicio de amparo, en el cual pretende que el presidente de la Corte certifique su nombramiento. Y entonces el presidente de la Corte, al hacer análisis, dice, sí, efectivamente, es más, yo conozco el asunto, pues yo le otorgué el nombramiento, pero no es mi facultad darle la certificación porque terminó el gobierno, entonces no se pudo enviar la certificación. Es más, cuando llegó el nuevo gobierno, canceló las plazas y las certificaciones, Por lo tanto, no existe la función de ese juez. Y entonces dice, además, haciendo un análisis constitucional, yo, Suprema Corte, estoy aquí para resolver la última instancia que se derive de una primera instancia que haya sido revisado por una CUEM, y entonces como última instancia yo tengo que decidir sobre la legalidad y la constitucionalidad. Y el acto que me está planteando es directo. No pasó ni por primera instancia ni por segunda, sino que es directo. Y eso no es competencia de la Corte. Eso tendría que ser competencia de un juez de distrito. Y es a donde debió de haberse dirigido, no a mí, Corte. Por lo tanto, a pesar de que yo reconozco que yo emití el acto, que yo no lo certifiqué y que él tiene razón en solicitar la certificación porque sí recibió el nombramiento de juez, no es facultad de la Corte hacerlo. Y si no es facultad de la Corte y yo lo hiciera, entonces yo estaría haciendo un acto inconstitucional. Y entonces con el proceso Marbury versus Madison se sienta un principio, que la Corte, a pesar de que es la suprema autoridad judicial, no puede
hacer actos para los que no esté facultado. Y entonces recordemos lo que dice nuestro artículo 124 constitucional. Se entiende reservada a los estados todas las funciones que no estén expresamente otorgadas a los funcionarios federales. ¿Qué quiere decir? Las autoridades federales tendrán entonces expresamente dichas sus facultades. Y entonces digo, ¿y dónde encuentro? ¿Dónde están exactamente sus facultades? Pues vete a la Constitución. Sí, pero no me dice todas. Y entonces, ¿cuáles son las funciones que debe de realizar el legislativo? Artículo 73. Ahí está. En el artículo 73, ahí están todas las funciones que debe de realizar el poder legislativo. Dice, sí, son muchas, pero fíjense que no están todas, porque en sus 31 fracciones que tiene el artículo 73, enuncia las principales, pero no están todas. Dice, entonces tienes que establecer en la ley orgánica del poder legislativo cuáles son las funciones que tiene cada uno de las partes integrantes del poder legislativo. ¿Por qué? Porque el presidente de la legislatura tiene unas funciones, pero las comisiones tienen otras funciones, pero el que administra al personal tiene otras funciones, y nos encontramos entonces que todos los funcionarios que están autorizados por la ley orgánica, y entonces para que sus actos sean legales y cumplamos con lo que dice el 14 y 16 constitucional, que provengan sus actos por autoridad competente, quiere decir que esos actos deben de estar planteados en la ley orgánica. Y entonces, si no están en la ley orgánica, es más, si su nombramiento no está en la ley orgánica, entonces, por muy que nos enseñe su documento firmado por el presidente de la Cámara y por el presidente de la República y hasta por el presidente de la ONU, será incompetente. ¿Por qué será incompetente si tiene el nombramiento? Y protestó conforme al 128. Es incompetente porque no está contemplado dentro de los funcionarios que están señalados en la ley orgánica. Entonces, entonces yo ya me empiezo a dar cuenta, no solamente es analizar, sino también cerciorarme en los contenidos legales para que yo me dé cuenta cómo funciona esto. Y entonces ya sé que esa autoridad, si tiene fundamento su nombramiento en la ley orgánica, sus actos deben de estar contemplados en los manuales de operación. Y entonces ahí ya vi que el presidente de la Cámara tiene estas funciones. Pero aparte tengo que ver a su manual de funciones para que vea cuáles son las actividades que debe de realizar el presidente. Y aparte del manual de funciones, para que yo vea cuáles son las funciones que puede realizar, yo tengo que ver el manual de operación para que yo vea que él está efectuando actos que le estén permitidos. Y además tengo que ir a ver que esos actos estén fundamentados en el presupuesto de egresos de esa institución. Y entonces, para que yo pueda ir a un buen procedimiento de control constitucional, le voy a decir, mira, Suprema Corte, mira, Tribunal, esta persona no es competente porque su nombramiento no está en la ley orgánica.
a pesar de que esta función está contenida dentro de las fracciones del artículo 73 constitucional. Mira, está contemplado dentro de las fracciones del 73 constitucional, también está contemplado en la ley orgánica, también está contemplado en el manual de funciones, pero fíjate que en el manual de operación, ahí no tiene esta facultad. Y conforme al artículo 124 dice que las facultades se entienden reservadas a los estados siempre que esa facultad no esté expresamente concedida a la autoridad federal. Por lo tanto, su acto es inconstitucional por ese hecho. Me van a decir, pero no estás viendo la Constitución, es un manual de operación. Pero acuérdense que dice el 133 constitucional, los jueces en los estados se arreglarán a esta Constitución, tratados y leyes, aún en contravención de lo que establezcan las constituciones en los estados y leyes en los estados. Quiere decir entonces que es suprema la Constitución, los tratados, las leyes generales, las leyes orgánicas, los manuales de funcionamiento, los manuales, todas, siempre y cuando sean federales, son leyes supremas. Por un solo orden jerárquico. Ese solo orden jerárquico es que está en el nivel federal. Por lo tanto, quiere decir que para que sea una facultad expresa, debe de estar en una ley. Y si lo está haciendo y no está en la ley, ese acto resulta infundado. Es entonces como yo voy a empezar a realizar mi argumentación. Cuando voy y hago mi amparo, ustedes ya hicieron un amparo, vieron conceptos de violación. Y cuando redactamos ese concepto de violación en el que ustedes practicaron, vieron que empezamos con una garantía. Después vimos el artículo constitucional que tiene la garantía. Después vimos la legislación derivada de la Constitución, el artículo de esa legislación y por último lo comparamos con un criterio de jurisprudencia. Estamos desarrollando entonces nuestra argumentación de manera ordenada. Pues también aquí en los controles de constitucionalidad, yo tengo que realizar una argumentación de manera ordenada, no en consideraciones que yo diga, porque si yo hago lo que siento, lo que creo, entonces mi argumentación va a ser subjetiva. Y acuérdense que en el derecho la parte subjetiva solamente es la facultad de accionar o no accionar. Que mi pretensión puede ser infundada. Yo lo quiero hacer, pero para que yo lo pueda hacer tiene que estar fundada. De lo contrario, aunque yo quiera hacerlo, mi acto no tendrá posibilidad de vida jurídica. Pues lo mismo pasa aquí. Entonces, yo tengo que desarrollar el análisis de esas facultades para que yo finalmente pueda decir, por esto es inconstitucional. ¿Ok? Muy bien. Y entonces vamos más adelante. Ya está, en qué consiste y dónde encuentro el principio de supremacía constitucional, en qué debe de consistir la coherencia interpretativa. Bueno, en su pregunta 20 ustedes contestaron acerca de lo que es la coherencia interpretativa. Pues eso también tiene relación con lo que acabamos de normar, de establecer. Nosotros dijimos, cuando yo voy a argumentar, entonces no debo de considerar lo que yo pienso,
lo que yo considero que debe de ser. Eso es parte de derecho subjetivo. Me obliga la ley a que yo debo de hacer un análisis objetivo. Y cuando estoy diciendo que es un análisis objetivo, tengo que ver entonces el ordenamiento jerárquicamente superior, ir descendiendo de ordenamientos hasta que yo agote los ordenamientos, para que yo pueda manifestar con coherencia toda la línea de facultades que pudo o no pudo haber tenido. Y entonces, si yo voy a un asunto civil y en ese asunto civil yo planteo en mi acción, en mis prestaciones, en mis hechos, en mi derecho y en mis pruebas. En eso yo me fundamento. Va bien armada mi demanda. Muy bien. Pero entonces la parte contraria puede decir, la vía que está ejercitando no es la correcta. Aunque todo lo demás esté bien, la vía no está correcta. La acción está equivocada. Los hechos son imprecisos. El derecho no corresponde. Las pruebas no son suficientes. Y entonces llega ante el juez. ¿Y el juez qué es lo que va a decir? Voy a analizar los argumentos que sean coherentes. Y cuando empieza a analizar la coherencia, dice, a ver, el actor reclama esto, esa es su pretensión. Para ello ejercitó en la vía fulana. ¿Es correcta o es incorrecta? Ah, no es correcta. También se fundó en el ejercicio de la acción mengana. ¿Es correcta o es incorrecta? Los hechos manifestó esto. ¿Son precisos o son imprecisos? En su derecho se fundó en tal. ¿Le resultan aplicables o no? Y además con estas pruebas. ¿Ok? Y entonces, ya que hizo ese análisis y ve lo que contestó la contraria, va a decir, efectivamente, el actor argumentó con coherencia, pero también puede decir, tiene razón la parte demandada. Es incoherente lo que solicita. Y entonces el mismo juez está obligado también a argumentar con coherencia, porque cuando empiece a hacer su análisis va a decir, visto los hechos, la vía intentada fue procedente e improcedente, la acción es procedente e improcedente, los hechos fueron precisos o imprecisos, el derecho estuvo citado adecuadamente o no, las pruebas se valoran de la manera siguiente. La prueba fulana le beneficia en esto, la prueba fulana no le beneficia en nada, la prueba fulana le perjudica, la prueba fulana es intrascendente porque se refiere a cosas diferentes. Y entonces la misma sentencia es un argumento en su totalidad y ese argumento lo primero que debe de exigir es coherencia. ¿Por qué tiene que ser coherente? Porque debe de referirse exactamente a lo que se contiene en el expediente. Si el juez está realizando y empieza a analizar la acción y se brinca las pruebas y después regresa a la pretensión y de ahí se brincan los hechos y de ahí va y entonces su argumentación será incoherente. Y entonces quiere decir que en el medio de impugnación inmediatamente le señalaremos
el argumento del juzgador es incoherente. Y ya con eso le dimos un golpe en la espinilla. ¿Ok? Y entonces de eso nos tenemos que fijar muchísimo, porque también no solamente vamos a ir al fondo de nuestros medios de control, sino que también tenemos que ir a la forma. ¿Para qué? Exigir entonces que los actos de la autoridad estén debidamente fundados. Vamos adelante. ¿Cuál es la inviolabilidad y en qué artículo lo encuentro? En el 136 de la Constitución En Política. el 136, ya lo referimos. El 136 lo copiamos de la Constitución norteamericana. Solamente que pues aquí no la hacemos valer mucho. Y los americanos, eso sí, la hacen valer de una manera increíble, ¿verdad? Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. ¿Ok? Y entonces yo me doy cuenta que si esto fuera cierto, pues todavía tendríamos la Constitución de 1824. Pero ¿cuál es el resultado? La de 1824 la cambiamos por una revolución en 1836. La de 1836 la cambiamos por una revolución en 1840. La de 1840 la cambiamos por una revolución en 1847. La de 1847 la cambiamos por una revolución en el 57. Y la de 1857 la cambiamos por una revolución en 1917. Y entonces dice, ¿qué se necesita para hacer una constitución? Pues un poder constituyente. Y entonces ahí tengo al constituyente originario. Ya sé que el constituyente originario es el que hizo la constitución, que es electo únicamente para una sola función, para hacer la constitución. Y una vez que ya está terminada, se deshace el constituyente. Y entonces viene la fase institucional. La fase constituyente es el rompimiento total con todo tipo de orden jurídico. La revolución significa la desaparición del derecho. No puede existir nuestra Constitución en un estado de conflagración, porque esa es la negación del derecho. Precisamente la conflagración de fuerzas políticas, el enfrentamiento o la guerra civil, es precisamente, tiene como fundamento quitar al Estado de Derecho existente. ¿Para qué? Para establecer uno nuevo. Entonces, este 136 constitucional, en realidad, en nuestra sociedad, ha estado de adorno, porque cada vez que hay una revolución, hay una nueva constitución. Por lo tanto, pues ahí está, pero su validez, no, para nada se conserva. Pero bueno, sigamos viendo esto. Y entonces, ya que está la conflagración terminada, cuando las fuerzas políticas dicen, está bien, pido, llegamos a un arreglo, ¿qué les parece? Órale entonces. Y ya se ponen de acuerdo y realizan un nuevo pacto social. Las constituciones son pactos sociales, nos dice Juan Jacobo Rousseau. Un pacto en donde el gobernado cede parte de su independencia a cambio de seguridad jurídica. ¿Y en qué consiste la seguridad jurídica? Que se establezca una norma fundante que garantice la permanencia del derecho. Y entonces el constituyente se elimina.
En Estados Unidos dijimos, el constituyente se disolvió, punto, ya está la Constitución. Pero nosotros somos más canijos. Y entonces establecimos algo que se llama el constituyente permanente. Y el constituyente permanente tiene por función accionar el mecanismo de la reforma constitucional. Y ya vimos que nuestra Constitución es una Constitución rígida, que el constituyente permanente lo va a aplicar para que toda iniciativa de reforma constitucional sea aprobada por las 2/3 partes de una de las cámaras que se convierte en cámara de origen. Una vez que está su dictamen, se envía a la siguiente cámara, que es la cámara revisora, la que debe de aprobarla por las 2/3 partes, y una vez que la ha aprobado, la va a mandar a las legislaturas de los estados, y las legislaturas de los estados tienen que aprobarla cuando menos con el 50% más uno. Dice, ¿eso nos garantiza? Pues no, porque ya vimos, en todos los gobiernos, el presidente ha tenido la mayoría parlamentaria. Y entonces las legislaturas, ¿qué hacen? Pues hacen lo que el presidente quiere. Este ha sido uno de los males, precisamente, de nuestro control constitucional. ¿Qué ha pasado en el actual gobierno? Cuando dicen, no, es que nos vamos a ir a una controversia constitucional, váyanse y cambio la Constitución. Pues si cambia la Constitución, la mete en la Constitución, ¿habrá inconstitucionalidad? Pues ya no. Y entonces, ¿de qué me sirvió el control de constitucionalidad? Pues no me sirvió. ¿Por qué? Porque no hay un respeto de las fuerzas políticas a someterse a la Constitución. Más bien, someten a la sociedad reformando la Constitución. Ese ha sido el problema. El problema no es de leyes. El problema es de la ética gobernante que ejerce el poder. Cuando nosotros aprendamos a manejar como sociedad los mecanismos de control del poder, entonces estaremos avanzando un poquito a establecer los criterios de pesos y contrapesos en base a nuestra facultad de ir a votar en las elecciones. Y entonces tendremos que saber que si el legislativo es de un partido, el ejecutivo debe de ser otro poder y de otro partido, y el poder judicial no debe de someterse a ninguno de los dos. Así funciona el sistema norteamericano. ¿Y qué creen? ¿El sistema que nosotros tenemos lo inventamos los mexicanos? No, se lo copiamos a los norteamericanos. Es exactamente el mismo. Y la pregunta es, ¿por qué allá funciona y por qué en México no funciona? Vuelvo a repetir, porque se hace un uso abusivo del poder por parte de la autoridad gobernante. ¿Qué es lo que tenemos que aprender los mexicanos? Pues a ponerle trancas para que se pongan de acuerdo y no se haga ejercicio unipersonal del poder. Y eso es para todos los presidentes que hemos tenido. Ya les hice recuento. Cuando llega Cárdenas, hace de la República Mexicana un país socialista. Pero a la salida de Cárdenas llega Portes Gil, echa abajo todas las reformas y crea un Estado liberal. Y sale Portes Gil y llega Alemán Velasco y cambia la Constitución. Y llega Luis Echeverría y cambia la Constitución. Y llega López Portillo y cambia la Constitución. Y llega Salinas y cambia la Constitución. Y todos los que han llegado cambian la Constitución. Y tenemos 730 reformas. Sí, señor. A ver, René.
Buenos días todavía, maestro. Yo tengo una pregunta. A lo que usted está mencionando, nos exhorta que tengamos un criterio en el que debemos que apegarse a la legalidad constitucional. Pero ¿qué falta, maestro? Usted menciona que el sistema norteamericano sí está funcionando, en el caso de nosotros no funciona, por lo mismo de que se carga el poder en un solo lugar. Porque la sociedad norteamericana está muy bien informada de cuáles son sus derechos y de cómo funciona su poder público. Y entonces, los mexicanos no estamos enterados. En las escuelas no se imparte educación cívica donde se les diga cómo debe de funcionar un sistema republicano, por qué es importante que se vote y por qué es importante que se vote de cierta forma para mantener los equilibrios. El problema de nuestra nación es de educación. Entonces, ¿usted recomendaría que se sometiera? Como abogados, ustedes se encarguen de, en foros, por escritos, con libros, en reuniones, estar y establecer estudios en los cuales se diga cómo funciona el sistema y qué tenemos que hacer para lograr el equilibrio de poderes. No nomás dedicarse al puro despacho, atender los asuntos civiles, atender los asuntos penales, atender los asuntos mercantiles. Los abogados deben de ser personas que deben de convertirse en actores sociales y políticos de difusión de la cultura jurídica y de respeto a la legalidad. Pero también aquí tendríamos que ver algo muy importante, maestro. Ya ve que los diputados que a veces tenemos ni siquiera tienen el conocimiento de... ¿Ya viste el cartel? ¿Ya viste el cartel de diputados de todos los partidos? Sí, pues incluso quieren a la Veracruzana, el gigante. A la veracruzana esta, la gordita, ¿cómo se llama? Paquita, la del barrio. La del barrio. Bueno, en Morelos está Cuauhtémoc Blanco. Buenísimo para meter goles, pero malísimo para llevar un gobierno. Lo que es peor, sí. ¿Ya viste quién está de candidato en Acapulco? El brother por el PES va de candidato a la presidencia municipal. ¿Y sabes qué? Un montón de gentes van a votar por ese portero. Porque ponen a personas, profesor, ponen a personas que se dejen manipular, porque a alguien que tiene conocimiento jamás lo van a poder manipular. Esa es la política. El fuerte pone al débil e ignorante. ¿Y qué le parece si nosotros nos integramos a los partidos, participamos en los partidos y proponemos a los abogados egresados de la Facultad de Derecho que saben cómo funciona el sistema y empezamos a cambiarlo? Nada más no vayan a querer poner a De Garay, profe. ¡Híjole! ¿A quién? No, uno de los maestros de la escuela. Ah, eso sí es mejor, eso es mejor, sí. Mejor a Víctor, profe. No, hay muchos más ahí, hombre. No vayan a poner a Agustín García Flores, ¿eh? A Gatica. ¿A quién más? A ver, candidatos. Ahí andan. A Marcelo Gatica, profe. Marcelo Gatica, híjole. Muy bien. Maestro, ya me estoy candidateando también. ¿Perdón? Ya me estoy candidateando también. Para mi municipio. Muy bien. Yo he visto muchos. Al profe Bundio, profe. El actual presidente del PAN, del PAN, un chaparrito que nadie daba un centavito porque estaba re chiquito, flaquito, ahí en la escuela, Eloy Salmerón, y dije, este chaparrito que, pues resulta que ya nos fue presidente municipal y ahora es dirigente del PAN a nivel estatal, y bueno, y entonces, ¿sí se puede? Sí se puede.
y conozco a muchos de nuestros compañeros que han estado en las aulas que son presidentes. Uno que está peleando ahorita la presidencia en Tecpan es recién egresado de la Facultad de Derecho, y en la zona de la montaña he contado a muchísimas gentes. Abundio, ese chaparrito también, créanme que cualquier ratito va a ser presidente municipal de su pueblo. Eso es lo que necesitamos. Se quejan, dice, ¿qué va a saber Paquita, la del barrio, de cómo hacer una ley? Pues bueno, no tiene idea, pero la culpa no es del indio, la culpa es de quien lo hace compadre, la culpa no es de ella, la culpa es de los que votan para que ella sea diputada. Imagínense, la corcholata llegó a ser diputada. ¿Qué cosa iba a hacer allá? Independientemente del partido que lo haya propuesto. Y vean el cartel, de veras que parece feria. Árbitros, futbolistas, cantantes, actores. ¿Eso queremos nosotros para formar una democracia? Bueno, eso es lo que nosotros debemos de divulgar, debemos de hacer conciencia en todos los medios de difusión y decirle, oye, ciudadano, respeta tu voto, elige adecuadamente, ve que quien vayas a llevar a la Cámara sepa siquiera lo que son las leyes. Pero si no se lo decimos nosotros, ¿quién se lo va a decir? Porque ustedes se están conociendo. Si yo les aseguro que platican con cualquier otra gente y les preguntan cuáles son los controles de constitucionalidad, ni idea tienen. Y muchos hasta maestros de la escuela. Oiga, ¿cómo se controla la constitucionalidad en México? Yo sé que muchos les van a decir, no, pues por el juicio de amparo. Pero ya vieron que no, que son muchos más. Y además aquí vamos a aprender a hacer cuando menos las demandas de cada uno de ellos. ¿Para qué? Pues para que sepan siquiera cómo comparecer. Y ya vemos las leyes y le damos seguimiento. ¿Ok? Y entonces, lástima que ya se me acabó el tiempo porque ya me estoy enojando. Pero bueno, vayan abriendo. Yo voy a ir actualizando. Les dije que voy a escribir un libro sobre control constitucional. Ya tienen acceso en su Classroom, ya lo pueden estar leyendo. Van a ir notando que lo voy a ir cambiando, lo voy a ir modificando. Cuando lo subí tiene 88 páginas, ahorita ya llevo como unas 130 y así las voy a ir subiendo conforme yo vaya avanzando en las tardes, pero espero tener cuando menos para el año que viene ya un boceto de lo que pueda ser un libro y que les pueda servir de guía para saber cómo se controla la constitucionalidad en México, porque lo que busqué en autores mexicanos que hablen sobre estos medios y me encontré, no hay. Y entonces los libros que les estoy subiendo, vean que son de otros países, de otros autores de otros países. Entonces, viendo algunos modelos, al leer algunos libros de ellos, dije, esto lo podemos hacer aquí en México y les va a servir a los estudiantes para que puedan pues tener una idea de cómo accionar los mecanismos de protección de la Constitución, que se llaman precisamente controles constitucionales. Se me acaba el tiempo, jóvenes. Nos vemos mañana no me conecto, tengo que estar en Acapulco, el día viernes. Gracias, maestro. Ok, profesor. ¿Cómo viene? Hasta mañana. Mañana. Sí, se te eres